Bien, voy a dar un paso y quiero hacer una lectura y que les pido un minutito para que yo pueda atrever a hacer esta lectura. Dice así, dice, historias y relatos compartidos que se atraviesan y se tejen unos a otros. Danzan líneas dibujadas en un eco burbujeante acerca de llantos escondidos de la loca, la pasta basera y la suicida. Ecos grises se conectan con mi maternidad dolorosa, agónica y oscilante ante la ausencia de tiempo con mi hija amada, mi hija llorona, mi hija la guacha. Le he faltado a mi hija se ha tumbado en la esquina, se ha ocultado en la habitación. Ella pega sus chicles mientras se esconde bajo la cama y escribe frases para no morir. Mi hija ha muerto colgada, ha muerto funada. A veces pienso ir al cielo junto a ella. Es la segunda hija que pierdo. Ambas cayeron y no volvieron. Me contaban mis compañeras sus historias en su genograma pulido y colorido, bien narrado y sintonizado. Me contaban esas mujeres enflaquecidas, arrugadas y callejeras, cómo se vive en la calle, en la esquina, bajo el puente y el macheteo cerca de la vía del tren. Mi hija se mueve y me demanda la teta. Se vuelve a dormir a mi lado. Me pregunto si existe esa reconciliación. Me pregunto si existe esa reconciliación con la mala madre, si es posible superar la dureza y el dolor compartido. El abandono de mi madre resuena en mí y tengo la esperanza que mi hija no repita la sensación de vacío experimentada por mi madre, su hija y la hija de mi hija, la hija que pegaba los chicles y aquella que ya no está. El abandono sería el principal vicio del patriarcado, sería y es y será el peor daño a la especie humana. No hemos sido capaces como seres humanos de cuidarnos y de cuidarnos a nosotras. La mala madre, como si de la madre, como si de la madre dependiera la vida, si el vientre dependiera la protección de la humanidad. ¿No sería la misma humanidad tejida quien debiera proveer las condiciones de cuidado, las condiciones para proveernos de bienestar y de afecto? Eso, quería compartir ese relato. Iba a decir que era anónimo, pero no es anónimo, lo escribí yo, con el ánimo de preparar un poco esta conversación, ¿sí? ¿Hay alguien que hay que admitir ahí? Ahí aparecen algunos en espera, ¿sí? No están todos. Dice, ¿accedió a la sala de espera? Ah, ya. Están todos, así que dale nomás, te hice hospedadora para que puedas compartir tu presentación. Sí. Quise compartir con ustedes una reseña porque creo que en este momento, en este momento de mi vida, mi propia posición respecto de la salud mental y los aspectos que voy a mencionar son relevantes, ¿sí? Viviana mencionó algunos aspectos que pues, tienen que ver con algunas cosas que ha realizado, pero me parece importante que quisiera mencionar por qué quiero mencionarle y desde dónde voy a posicionarme para hacer algunos planteos. ¿Cómo puedo aumentar la pantalla para que no quede dividida? A ver, denme un segundo. Ahí sí, ahí se ve mejor o no. Sí, ahí se ve bien. Ok. El propósito de esta presentación es poder generar una reflexión, abrir caminos, abrir posibilidades en torno a la apuesta de salud mental comunitaria, ¿ya? Y a eso me voy a referir hoy día. He trabajado en salud mental comunitaria por varios años en eh, eh, distintos lugares, ¿sí? Lugares públicos, institucionales, no institucionales, en, en, en acercamientos desde diversos ámbitos. Y al comienzo, o yo creo que de lleno, cuando hablamos de salud mental comunitaria, lo primero que quiero transmitirles son las tensiones, ¿sí? Con el ánimo de compartir con ustedes que
aparecen diversos escritos respecto de la historia de cómo surgió la salud mental comunitaria, respecto de aspectos que tienen que ver con lo clásico que sabemos, el contraste entre el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial, el modelo ecológico, pero hoy día aparece una tensión crucial que es cómo en nuestras miradas, en nuestras palabras, en nuestras praxis, aparece claramente cómo nos enfocamos, cómo nos orientamos, si desde un paradigma tradicional clásico o un paradigma sociocrítico. Y que esto, dicho en fácil, es el posicionamiento o cómo la persona se acerca a las otras personas con problemas de salud mental, con achaques, con problemas en la vida cotidiana, que le llaman depresión, que le llamamos ansiedad, que le llaman angustia. Antes era como, le decían, ando con neurótico, ¿sí? Pero hoy día tienen nombres más médicos, ¿ya? Entonces, el acercamiento hoy día, yo diría que, o bien, nos acercamos desde el modelo médico tradicional y diagnosticamos, o más bien nos cuestionamos esos diagnósticos en los abordajes de salud mental. La segunda tensión, porque no voy a generar una gran cátedra respecto de estas nociones, son como tensiones que uno las pudiera concebir de una manera muy fácil y sencilla con estas apreciaciones. El paradigma sociocrítico cuestiona los elementos fundamentales que han surgido desde los diagnósticos médicos, los diagnósticos en salud mental, los tratamientos, el uso de la farmacología, ¿sí? Pensando en que hoy día es un público diverso el que nos acompaña, ¿sí? Entonces, desde ahí aparece como la visión biomédica clásica y aparece también el contraste, que hoy día decimos, pucha, el médico me llena de medicamentos y yo también podría pensar en que lo que tengo no es solamente un problema de mi cabeza, sino que tengo también otras cosas, ¿sí? Y eso hoy día en investigación, y le ponemos un nombre que hemos ido amplificando, paradigma sociocrítico, no lo decimos nosotros, sino que hay una investigación que se dedica a fundamentar la posición del sujeto, de las personas, como lo más relevante. En segundo lugar, acá aparece en el abordaje de la salud mental comunitaria un segundo aspecto que es fundamental. ¿Qué rol cumple la enfermedad, el diagnóstico, el rótulo en el sistema social en el que vivimos? Esa es la segunda tensión ética. ¿Qué rol, a quién le sirve o a quiénes nos sirve decir que estamos enfermos o enfermas? ¿Sí? Y es curioso porque aparece un dilema que no está resuelto. Hoy día con la pandemia, por ejemplo, no, pero más adelante me voy a referir a la situación sociosanitaria actual. Pero acá la noción del sujeto, cómo yo miro a la otra persona afectada por un problema de salud mental, ¿sí? La noción del otro o de la otra persona, la loca, la pastabacera, la suicida, ¿sí? Son acepciones, son rótulos, son clasificaciones que denostan y que, por cierto, constituyen un impacto y que también aparece una necesidad social por poder anular e invisibilizar ese sujeto que está allá, pero lo queremos mantener de forma oculta. Tercera cuestión en tensión, o tercer punto que quiero traer antes de empezar la presentación incluso. Hoy día aparecen ya, no es necesario ir a los libros, sino que la misma realidad social nos describe como aspectos fundamentales, como las cuestiones de género, más que miradas de género o diferencias de género, pues son temas de género, diferencias de género, inequidades de género, brechas de género. Todos
todos esos aspectos, cómo han generado que hoy día el enfoque de salud mental comunitaria tenga que tener estas tensiones éticas por lo menos presentes. Nosotros en nuestro rol de formadores en educación superior, en nuestro trabajo con estudiantes, en los acercamientos con las personas desde los distintos espacios, la primera invitación es justamente a tener a corporizar todos estos aspectos, ¿sí? No da lo mismo, por ejemplo, un hombre consumidor de pasta base que una mujer consumidora de pasta base, ¿sí? La, 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 la diferencia, el estigma, por supuesto que cae y ha caído ya hace muchos años, mucho más pesado sobre las mujeres, ¿sí? Hoy día está mucho más visible el tema. No es lo mismo que un hombre tenga un problema de salud mental, que tenga depresión en un hogar común y corriente, y esto lo digo también desde los estudios de las familias, como un hombre con depresión en un hogar eh, pasa a tener un distinto peso a que una mujer con depresión en un hogar, ¿sí? Para nosotras es lo común, somos emocionales, tiene que ver con nuestra forma de ser. En el caso de los hombres, pareciera ser que es algo que hay que cuidar más, ¿sí? O mirarlo con mayor atención. Incluso los datos, por ejemplo, las investigaciones dicen, si un hombre hace un acto en contra suya, un intento de suicidio, es mucho más riesgoso, ¿sí? Que una mujer, porque las mujeres, dicen los estudios de corte biomédico, amenazan más, pero parece que son puras amenazas. Los hombres no, ¿sí? Aparece una mirada de género ahí en ese tipo de cosas que hay que ir viendo en todo aspecto. La carga social, la carga del cuidado de los hijos, el estrés recae mucho más en las mujeres y por lo tanto vamos a estar más expuestas a dificultades de la vida cotidiana, lo quiero plantear así, ¿sí? Lo voy a poner en tensión como dificultades de la vida cotidiana, ¿sí? Más que amplificar la noción de problemas de salud mental propiamente tal. Atención a la diversidad, ¿sí? Estamos ante un adolescente introvertido, con gustos personales, individuales, o más bien con un diagnóstico del trastorno por el espectro autista. No, es que es un diagnóstico del espectro autista, pero es es leve, se le nota poco. Entonces, aparecen a cuestiones éticas fundamentales. Puse acá poblaciones ocultas, pensando en todos aquellos grupos sociales que no se muestran a la luz del día, por decirlo de alguna manera. Son poblaciones ocultas porque, la verdad, no es porque ellos quieran ocultarse, sino porque nosotros, entre comillas, a quienes nos consideramos más heteronormados, hacemos un esfuerzo por no mirarlo. ¿Quiénes serían las poblaciones ocultas? A ver, les pregunto, compañeros, si me ayudan. ¿Trans? ¿Los trans? La población trans, exactamente, ¿sí? ¿Quiénes serían llamados las poblaciones ocultas? Aquellos que no queremos ver, que ocultamos, que ojalá que pasar por la vereda al frente. Las personas en situación de pobreza extrema, ¿sí? Y que están en la calle. Migrantes de piel oscura, ¿ok? Que también estarían incluidos. Ahí hubo un equívoco, yo creo que hay inmigrante, no da lo mismo, ¿cierto? Para concebir un problema de salud mental, trabajar desde un equipo de salud con un migrante que viene, ¿cierto?, de Bolivia o de Latinoamérica, a quien que viene de otro lugar del mundo más lejos, digamos, ¿ya? Eso, me dice Carolina Uribe que no logré entrar a la sección, que si la pueden aceptar. Erling, estoy tratando de ver acá y no veo
también me está escribiendo otra docente, Ah, y no veo me dieron dónde. el poder de admitir yo, po. Ah, por Entonces eso, tiene que admitir la por, e- Helen, claro. por eso yo no puedo ver, por eso yo no veo. Ya, ¿Y por qué no me sacan ese rol? Porque si espérame, no voy a... espérame Es un la segundo. señora. Sí, igual puede Por compartir favor, pantalla, si por tú le favor. autorizas. Si no voy a tener que estar haciendo dos cosas a la vez. Si se Tú pueden hacer dos cosas. devuélveme el poder entonces. Ya, espérame. Por eso no veía, po. ¿Y cómo lo hago aquí? Destacar, es que En me los dice... puntitos, Sí, pues, en los puntitos, tú me tienes que a mí, en mi foto, colocar, ah, ok, en mi entiendo, ya, ahora foto, sí. colocar. Hacer anfitrión. Ya, Esa. estamos. Ahora sí. Dale. Ya, Perdón. ahí sí. Ahí no, discúlpeme, es que ahora sí lo voy a decir. Ahora sí. Eso. Entonces, aspectos que tienen que ver con cuestiones de grupos, de personas, van a ser tensiones éticas a la hora de trabajar con un enfoque de salud mental y salud mental comunitario. Después les voy a explicar esa diferenciación, por qué el nombre de salud mental y por qué el nombre y el apellido de comunitario, ¿sí? Grupos sociales específicos acorde a la mirada evolutiva, normativa, no normativa, ¿sí? Desde el modelo clásico, desde lo evolutivo, pensando en las etapas del desarrollo, podemos pensar de que no es lo mismo cuestiones de la vida cotidiana en tensión, o problemas de salud mental, o trastornos psiquiátricos, si utilizamos un lenguaje biomédico, en niños, en adolescentes, que en adultos mayores o en personas, adultos jóvenes, ¿sí? Ustedes van a decir, pero eso es obvio. Es que es obvio desde acá, pero en la hora de los que hubo, como decían, en la hora cuando la persona llega a la atención de salud, quienes trabajan en salud, al parecer estas distinciones no corren mucho, ¿sí? Entonces aparece esto como una tensión ética también. No da lo mismo atender a una niña en una situación particular de vida, en pandemia, y con una familia, digamos, en situación de alta vulnerabilidad, eh, con diversos estresores, ¿sí? Con una mamá que trabaja todo el día por teletrabajo o por, qué sé yo, por diversos motivos, ¿ok? ¿Sí? Entonces hay que mirar el contexto, eso es lo que quiero contarles, y que también la mirada evolutiva no dice relación que a cierta edad uno tiene que ser de una determinada forma y cumplir ciertas tareas. Eso es lo que yo aprendí en psicología. Después tuve que desaprender todo eso, aprendí psicología, una forma de hacer psicología, 5 años, y después me ha demorado 10, 12 años desaprender todo lo que aprendí para poder volver a conectarme de otra manera, ¿ya? Es algo que se le llama como un proceso de deconstrucción, es decir, revisar los aprendizajes para volver a aprender y para poder volver a incorporar nuevos aspectos, revisando la propia praxis. Casi termino con esta primera lámina. Aspectos que tienen que ver con la globalización, el modelo neoliberal, lo económico, lo político, por supuesto que afecta en la forma en la cual miramos los procesos de salud mental comunitaria. Todavía no hemos hecho solo el enunciado, pero son tensiones éticas que aparecen ahí. La tensión, la rapidez, el alto estrés psicosocial, que pudiese uno tener el ejemplo muy a la mano de la vida acelerada, la comparación constante, incluso desde la adolescencia. Es más, la sobreexposición a la comparación hace que tengamos mayores problemas de la vida diaria, o, dicho en un lenguaje médico o biomédico, problemas de trastornos mentales o trastornos psiquiátricos. ¿Ya? Bien, y por supuesto, la atención ética hoy
es la situación sociosanitaria actual que nos va a traer muchísimos desafíos en el quehacer a quienes nos dedicamos a mirar los procesos de salud mental comunitaria. La medicalización como efecto secundario de la pospandemia, yo diría que es mi principal preocupación. Me preocupa muchísimo que todas las personas, o la mayoría de las personas, estemos ya hablando de que se van a incrementar los problemas de salud mental, depresión, ansiedad, trastorno del sueño, claro. Cuando eso trae de la mano la posibilidad de la mercantilización de las problemáticas que son producto de un proceso prolongado de estrés y que en ese sentido pasarían a ser incluso esperables y naturales que ocurran. Eso no quiere decir que no se requieran apoyo, pero el foco y el apoyo y el acento va a ser distinto. No sé si me explico bien. Me pueden preguntar y agregar cosas si no se entiende bien. ¿Sí? Si como profesional de la salud mental, si trabajo en el área de salud, digo, o mi planteo como gobierno es, van a aumentar los problemas de salud mental post pandemia, hay que inyectar recursos para contener a la población, ¿sí? Porque van a brotar, esa es la otra palabra, brotar. Los problemas de salud mental van a brotar, es decir, las depresiones van a brotar, las ansiedades van a brotar, las esquizofrenias, los trastornos bipolares van a brotar, ¿ya? Eso desde el punto de vista de la salud mental comunitaria, quienes estamos como bien atentos, preocupados y como en alerta, llaman la atención y habría que mirarlo con detalle, porque significa que en el fondo los recursos van a estar orientados justamente a la medicalización. Y la medicalización, si bien yo no soy una antimedicalización, todo lo contrario, provee una contención del Estado particular, pero no logra como abarcar desde una mirada más íntegra, desde el enfoque de determinantes sociales o desde el enfoque de bienestar, todas las situaciones políticas que se pudieran presentar, o sociales o familiares. No sé si alguien quiere comentar algo, si se entiende, si voy bien. ¿Se entiende el planteo? Bueno, son tensiones éticas que quería pronunciar antes de comenzar. Al fin. Espérenme un segundito. Sí, súper claro. No sé por qué aparece como un garabato de niño. Eso, olvídelo, algo aparece como en verde ahí. No fui yo, pero dejémoslo ahí. Eso es un garabato como que si alguien hubiese rayado. Capaz que haya sido yo y no me di cuenta. Entonces, posibilidades con estas tensiones éticas, con estas reflexiones, con estas tensiones, con estos dilemas, cuando uno se plantea, hay que reflexionar sobre dónde uno se posiciona, cómo uno observa la realidad, cómo observan las personas que tienen dificultades de la vida cotidiana o problemas de salud mental. Ahí alguien está rayando. Claudia San, aparece una raya. A lo mejor, no sé, hay una habilitación en la cual se está interfiriendo en la presentación. Sin querer alguien pasó a rayar. Bueno, no importa. Vamos a considerarlo como un aporte creativo. Bien, entonces esto trae caminos reflexivos y de acción. Por supuesto que uno no reflexiona y no se plantea estas tensiones porque le gusta estar tensionado en la vida como algo, como las preocupaciones. Son dilemas que hay que ir mirando, como avanzando, como teniéndolas en consideración, ¿sí? Observando con mayor detención, ¿ya? Nos abre posibilidades y caminos reflexivos hacia una nueva construcción de sujeto, es decir, pasar desde lo clásico, la clásica
noción de sujeto enfermo, que necesita un cuidado, que necesita ser dirigido y orientado y está afectado en su salud mental, no logra pensar por sí mismo, ha perdido la libertad para decidir su propia existencia, porque está con depresión, ¿sí? O está con primer brote de esquizofrenia, ¿sí? Se agudizó. Aparecen distintas nomenclaturas que, por supuesto, nos ayudan a comprender el fenómeno, pero que también nos entrampan en abrir camino, ¿ya? Noción de construcción de sujeto. Dicen fáciles, cómo miramos a las otras personas que tenemos al frente cuando tienen un problema de la vida cotidiana, problema de salud mental, ¿sí? ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Le decimos lo que hay que hacer? ¿No le decimos lo que hay que hacer? ¿Abrimos posibilidades de conversación y escucha? ¿O rápidamente nos vamos a mirar los déficits? Los déficits que nosotros somos como disciplina y nos han educado desde la psicología y también desde las ciencias de la social y de la salud, nos han educado para observar déficit, carencias, debilidades. También, paralelamente, hay nuevas posibilidades para poder observar y desde una perspectiva, desde los recursos, ¿sí? Solo me permito, a propósito de la noción de construcción de sujeto, comentarles una experiencia cuando hace 10 años atrás comenzaba a trabajar en un hospital rural, estaba iniciándose el subprograma de depresión, ese tiempo se llamaba Auge. Y las mujeres no llegaban a consulta cuando tenían problemas de depresión, porque después, cuando uno tenía más confianza con ella, porque decía, lo que pasa es que cada vez que vengo a hablar de puros problemas, uno termina como con la sensación como de que termina peor. Y yo digo, efectivamente, probablemente lo que hacía yo como psicóloga, justamente era irme al núcleo doloroso. Y luego, en la trayectoria, aprendí otras corrientes que me enseñaron a trabajar cómo uno pudiese abrir posibilidades y caminos hacia la reconstrucción del sujeto sin necesidad de irnos como a esos nudos en tensión. ¿Sí? Bien, lo segundo, la noción de construcción de sujeto, noción y deconstrucción de sujeto, es decir, como uno mira a un sujeto y luego lo vuelve a mirar y vuelve a observar las clasificaciones. Abre posibilidades a la construcción de paradigmas en salud mental comunitaria. ¿Ya? ¿Qué significa esto en fácil? Significa de que va a lo largo de la historia, nos va construyendo formas de hacer salud mental comunitaria. Es decir, ¿qué es la salud mental comunitaria? Hay distintas formas de hacer salud mental comunitaria y distintas formas de pensarla, ¿sí? Y en ese sentido, para poder aproximarnos a eso, decirles que aparecen, por ejemplo, hoy día la conformación de personas que han sido diagnosticadas por problemas de salud mental, que se organizan y están como están en procesos de lucha y de resistencia, no porque les incomode tener un malestar, sino que la incomodidad va por cómo han sido declarados y connotados socialmente, ¿sí? En cómo han sido denostados y excluidos, ¿sí? Y cómo hemos utilizado un lenguaje que ha sido francamente devaluador y denostador. Estigma se llama eso. Entonces, los nuevos paradigmas en salud mental proponen que el sujeto o las personas comunes y corrientes podamos participar de los propios procesos de recuperación. Y en todo este proceso aparece
como elemento fundamental lo histórico. ¿Cómo llegamos a esto? Entonces, partamos, nuevamente revisando hacia atrás. Vamos a partir. Salud mental. ¿Qué es salud mental? Con todos estos cuestionamientos que yo los pongo en primer lugar. Salud mental, de acuerdo a la OMS, del año 2001, ¿ya?, declaraba que correspondía a un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a sus comunidades. Es decir, una persona adaptada, que puede trabajar, que puede hacer frente al estrés. Es decir, una persona que es productiva. ¿Ok? Eso hemos tenido como en la cabeza todas las personas que hemos trabajado en salud mental y que hemos leído y que así se nos educó. Entonces nosotros, en este afán de normalizar a las personas, hemos tenido que trabajar para que las personas puedan ser productivas, vuelvan rápido a trabajar, puedan atender a su familia, atender a sus maridos, llevar la vida que pesa, digamos, ¿sí? Entonces, rápidamente aparece como lo más fácil, que es la medicación, la terapia. Ojalá mientras más breve sea, mejor, mientras más rápido sea la cura, mucho más rápido vamos a poder volver a contribuir al modelo de sistema. Esto es un extracto, me costó encontrar palabras. Desde diversas culturas se ha definido la salud mental considerando bienestar subjetivo, percepción de la propia eficacia, es decir, cuando alguien dice, sí, yo me la puedo, significa que es más sano, ¿ya? Miren las expectativas sociales que hemos construido. Cuando yo digo, no me la puedo, esto me la ganó, eso está, junto con otros indicadores, concebido como, esto va para enfermedad, va a tener que atenderse, ¿sí? Entonces, tener un buen sentido de autoeficacia, sentirse bien, subjetivamente bien, tener, por ejemplo, una cierta dependencia intergeneracional, pero no tanto, porque la idea es también estar muy autorrealizado, desvincularse de los padres, hacer su propia vida, etc., aparece como el canon de la salud mental, ¿ya? Entonces, con esta definición, pareciera ser que todos estaríamos un poco enfermos, o muy enfermos, o la mayoría. Eso es lo que nos ha querido decir en nuestro país después del estallido social, probablemente. Algo ahí. Entonces, hemos revisado las tensiones éticas, las hemos mencionado, las hemos declarado, ahí como por encima, pensando en un acercamiento, ¿ya? Luego de estas tensiones aparecen posibilidades y caminos, eso es lo que quiero decir, que uno no se tiene que quedar como pegado solo en eso. Avanzamos hacia un concepto muy, muy puntual de salud mental y luego quería mostrarles algo acerca del tránsito. Le llamé tránsito, transición, tránsito como camino hacia, ¿sí? Desde el modelo de salud mental hacia el modelo de salud mental comunitaria. ¿Cómo surge esto? ¿Ya? Primer punto, el rechazo al hospital psiquiátrico como forma de contribuir a la mejora, ¿sí? Esto aparece en las declaraciones ahora de esta semana y desde hace 10 años y desde hace 20 años, y Franco Basaglia en Italia con la reforma de desinstitucionalización y desmanicomialización en Francia, ya lo declaraban después de la Segunda Guerra Mundial. No más cadenas, decían los franceses y los italianos, ¿sí? Y en Estados Unidos el rechazo al modelo biomédico y la propuesta de los grupos de autoayuda después de la posguerra, ¿sí? Señalaban que el encierro y las cadenas no servían y no había escapatoria desde el hospital psiquiátrico. Hoy en día todavía existen hospitales psiquiátricos con una lógica asistencial y manicomializadora
¿sí? Es decir, que te vuelve más loco o más, yo diría, con mayor pérdida de libertad, ¿sí? Eh, entonces, las comisiones de derechos humanos, ¿sí? Las mismas organizaciones de personas, porque acá no hubo ningún psicólogo, ningún psiquiatra, no, por lo menos en nuestra realidad nacional y en Latinoamérica, han sido las propias personas las que han tenido que levantar la voz, con ciertos aliados, por supuesto, para poder desprenderse de los rótulos y desde la institucionalización psiquiátrica por año, ¿ya? El desencanto con la psicoterapia y el modelo clásico de atención, también otro tránsito desde la salud mental hacia el modelo de salud mental comunitaria, ha sido que el propio gremio médico o los propios trabajadores de la salud han rechazado no solo los conceptos de salud mental, sino que los problemas de salud mental, tipificados como tal, parecerían ser problemas de segunda clase, ¿sí? Es decir, son relegados a lo difícil, lo no abordable, las pacientes en atención primaria, es horroroso porque existe el rótulo de las pacientes que son el cacho, la molestia de las reales atenciones de urgencia, ¿sí? Las adolescentes que tienen intentos de suicida y llegan a urgencia, hay un porcentaje grandísimo, un porcentaje mayor que declaran ser maltratadas por el equipo de atención de urgencia, no de forma directa, sino que indirecta. Es decir, las tonteras que hace, bueno, con esta experiencia, qué bueno que lo estás pasando mal, porque así no lo vas a volver a hacer, ¿sí? Como si los problemas de salud mental no fueran de salud mental y si fueran un antojo, ¿ya? Entonces, el propio modelo médico tradicional, que nosotros como profesionales de la salud, o quienes nos allegamos más, hemos contribuido a que sean de segunda categoría. Las personas que tienen problemas de salud mental hemos sido de segunda categoría. Los equipos, ¡oh, pero cómo puedes trabajar ahí! Es como que fuera lo peor trabajar en equipos donde hay problemas de salud mental. ¡Oh! Y no te aburre, y cómo no te contagia, ¿sí? Y son procesos que están estudiados por años, que son procesos de estigma, ¿sí? Y prejuicio, por supuesto, ¿sí? De proporción entre la oferta y demanda, que esto es lo que aparece como un clásico, es decir, parece que lo de salud mental comunitaria es más barato. Sí, es más barato educar y concientizar y trabajar con las personas desde el enfoque de cuidado y preventivo. Es mucho más barato que tener cama en un psiquiátrico y alimentar a personas que además de eso están en su calidad de enfermo. Entonces, como están enfermos, aparece una identidad que se adueña y se encarna, entonces un poco actúa en ese rol, digamos. Y paso a dar en esa dinámica. Entonces, el modelo comunitario, aquí hay una distinción importante. Cuando hablamos de modelo comunitario en salud, hablamos del enfoque territorial. Cuando hablamos de prácticas desde el modelo comunitario, pensamos en la continuidad de cuidados en salud. Y cuando hablamos de salud mental comunitaria, pensamos, y desde los equipos de salud y desde las personas, nos orientamos hacia un foco de trabajo más allá de la organización y desde la decisión del equipo de salud, ¿sí? Sino que agenciamos o se propone un trabajo de agenciamiento. ¿Ya? ¿Qué significa esto desde los equipos de salud? Como ya les decía, el modelo comunitario se acoge al principio de integración de servicios de la comunidad y trabajo intersectorial. La intersectorialidad es es el trabajo de integrar y vincularse con educación, vivienda, etcétera, pensando trabajar desde el enfoque desde los determinantes sociales. ¿Ya? El modelo de atención de salud mental comunitaria y lo comunitario exige el reconocimiento de los derechos de las personas. Y no que se lo sepan de memoria, sino que se transformen en práctica, ¿sí? Como yo hago
práctica lo que digo que yo sé, o lo que yo digo que aprenden en aula. Eso yo creo que es lo que más cuesta, ¿sí? Persona afectada por problemas de salud mental, acude a un centro de salud, yo le digo así a los estudiantes. Yo trabajo de esa forma muy, muy, muy aplicada. Y el profesional, la enfermera, el psicólogo, qué sé yo, el kinesiólogo, no le habla a la persona, le habla al familiar. Cuando la persona que acude es la persona que tiene el malestar. Pero cuando se trata de salud mental, se le omite, se le habla a la persona, al familiar o a la persona que acompaña. Eso es una práctica muy recurrente, ¿sí? Eso omite, anula, pérdida de autonomía. Entonces, eso les quería contar. Voy ya cerrando. El modelo de salud mental comunitario y la salud mental comunitaria desde los equipos también propone avanzar, hoy ando con la boca media torpe, debe ser la luz. No. Avanzar hacia el bienestar desde una mirada co-constructiva, colaborativa, donde se promueve una participación y donde se use y se promueva el ejercicio de derechos y el ejercicio ciudadano, ¿sí? Para las personas que están con un diagnóstico psiquiátrico, un trastorno mental grave, severo, con una discapacidad psíquica, una configuración de una discapacidad psíquica, que es de carácter psicosocial, por supuesto, por supuesto va a traer muchísimos más problemas para ejercer voto ciudadano y hacer uso de sus facultades en materia ciudadana. Desafíos hacia los equipos de salud: rechazar las lógicas asistencialistas. No ayudamos, los alumnos entran a carreras de salud porque ayudan a las personas, ¿sí? La vocación, el ayudar, el sacar, la lógica del control, el educar desde una posición no comprendiendo la problemática. La lógica controladora es una lucha constante que tenemos que quizá no esperemos erradicarla, pero por lo menos visibilizarla y hacerla presente cuando uno la está ejerciendo, ¿sí? Lo patriarcal. No podemos erradicar el patriarcado, soy pesimista, quizá en los próximos 20 años, pero hagamos consciente de cuando estemos replicando un modelo y quizá podemos reparar esa forma de relacionarnos, ¿sí? Promoción de un modelo que abre posibilidades el cuidado, lo común, lo compartido y el saber popular. Acá gustosamente puedo mencionarles que trabajo en un programa de intervención comunitaria que me hace total sentido a esto que les estoy mencionando. El programa de intervención comunitaria de nuestra universidad es absolutamente yo diría, un aliado hacia el modelo de salud mental comunitaria. Es en su base, promueve el proceso de recuperación desde los barrios, desde los territorios. Incluso yo diría que va a pasos agigantados desde la contribución hacia el bienestar. Bueno, como modelo creo que tenemos mucho que decir al respecto. Sí, Juan Segura, bueno, después Vivi, ahí le doy la palabra cuando se pueda leer el chat. Y desde las personas, el modelo de salud mental, desde las personas con etiqueta diagnóstica, con rótulo, ojo, el diagnóstico psiquiátrico genera un peso, así que eso implica de que quienes trabajamos o nuestros estudiantes que se van a incorporar al trabajo en problemáticas de salud mental tengan que saber que más que el sentirse mal o los síntomas de la depresión, tienen que como cuestionarse el hecho de tener depresión y el impacto social que eso va a tener sobre la pareja, que ya, lo peor es estar con una pareja depresiva, digamos, ¿sí? O
incluso el ocultamiento de las propias afecciones. En mi trabajo clínico, muchísimas mujeres, sobre todo las mujeres, no, es que yo no, en realidad vengo escondida acá de mi casa, mejor no lo digo, pues si no, bueno, el rótulo. La desinstitucionalización, esa palabra difícil, es transformar el lenguaje que implique, que no segregue, que no excluya, ¿sí? Que pueda aceptar la diferencia como algo distinto. También algo que se me quedó ahí como en stand-by, pero es el darnos el espacio para poder emocionarnos y emocionar, más que el declarar como con argumentos de verdad. Eso, referentes o citas de autores, hay muchísimos en esta construcción de esta presentación. Manuel Desviat es un referente teórico que ha nutrido el proceso de salud mental comunitario. Emiliano Galende en Argentina, tiene una vasta trayectoria. También ahí Carlos Huida me puede también hacer un guiño. Enrique Saforcán en Argentina. Acá en Chile tenemos una trayectoria muy potente desde las organizaciones, desde las propias organizaciones de salud mental que han luchado por la recuperación del propio estigma en salud mental, ¿sí? El estigma vivido a la hora de no tener posibilidad de no conseguir trabajo, no tener posibilidades de superación de las propias condiciones de vida, ¿sí? Sí, autores. Los voy a anotar acá porque por interno me han pedido que dé autores. Manuel, de hecho, gran parte de esta presentación está orientada y he podido participar de algunas cosas que Manuel Desviat ha hecho. Manuel Desviat, Emiliano Galende en Argentina, también está Enrique Saforcada. Y en Maritza Chile, Montero. Sí, Maritza Montero, ella es una psicóloga comunitaria, me guía más por... Hay muchos referentes latinoamericanos también que han contribuido al paradigma del cuestionamiento de lo que hemos aprendido. Y Maritza Montero, por supuesto. Y en Concepción, pensando en lo local, una universidad vecina tiene trayectoria en salud mental, en procesos de salud mental comunitaria, donde han habido acercamientos por distintas razones. También han desarrollado la línea de salud mental comunitaria que se pretende, se ha podido ir nutriendo con el trabajo desde las organizaciones. Hoy día, por ejemplo, quiero afirmar lo último que dije. Por ejemplo, en la formación de psiquiatras, la formación de psiquiatras hoy en día en la ciudad de Concepción, y desde el modelo de salud mental comunitaria, cursos de formación son dirigidos por las personas afectadas de salud mental, grupos de ex pacientes o personas con diagnóstico educan, es decir, hacen clases en la universidad a los psiquiatras, ¿sí? Es decir, van y los psiquiatras toman apuntes, ¿sí? Y ellos miren, en realidad, síntomas secundarios de tal fármaco, esto es, y no tienen que estudiarlo como desde allá, sino que es una conversación, se hacen conversatorios, entonces desde ahí yo también he ido aprendiendo antes de llegar acá. Y el doctor Alberto Minoletti, sí, el doctor Minoletti, que falleció hace un par de días, él partió con el modelo de salud mental en el año 2001 con el Plan Nacional de Psiquiatría, y claro, él es un referente que empezó a salir del modelo biomédico
integró a los equipos el modelo, los equipos psicosociales, ¿sí? Y también su contribución va en la línea de la incorporación de las patologías auges, enfermedades de carácter mental, digamos, depresión y esquizofrenia, ¿sí? Entonces, gracias al famoso plan auge, muchísimas personas pudieron atender problemas de la vida cotidiana tipificados como depresión. Entonces, el problema era que después había una tasa de depresión y el análisis que hacíamos hace un par de años era, había un sobrediagnóstico de depresión, habrá un sobrediagnóstico de depresión o son problemas que se tipifican como depresión para que tengan cobertura como atención de salud. Bien, hay mucho que decir al respecto. Yo quisiera invitarlos a revisar un caso, pero quedan 3 minutos, pero solo enunciarlo. Solo para señalar, en Talcahuano, en el hospital Las Higueras, yo trabajé 14 años en ese hospital, un par de horas ahí, un hombre el año 2016 niega a abandonar su casa, construyó una casa en un árbol, ¿ya? Eso está en las noticias, por si acaso, esto es una foto del diario. Se hizo una casa en un árbol, ¿ya? Y no quería dejar su casa en el árbol y quería vivir ahí. Entonces, un poco llamaba la atención porque habían personas de la comunidad que decían, oye, que te quedó buena la casa, que está interesante, mira, a los niños les parecía muy curioso, querían tener una casa así en los hogares, y los equipos desde la preocupación y desde el foco puesto desde la perspectiva del riesgo decían, bueno, este hombre, don Juan X, tiene que hospitalizarse porque está descompensado de su patología de base. Equipo 2 decía, no podemos hacer eso, va en contra de los derechos de él. Él tiene que decidir si quiere hacer su casa ahí en el árbol, está bien que la haga. ¿Y cuál era el problema para el hospital? El hospital estaba un poco incómodo, decía, ¿qué hacemos? ¿Le llamamos a los carabineros? No, porque ¿a quién le afecta? Entonces había un dilema ético tremendo, pero que se iba monitoreando semana a semana. Lo que se adoptó en esa oportunidad fue acompañar, fue equipos quienes tenían más vínculo con este señor, ¿cierto? Y fueron acompañando el proceso. Mientras había una tensión ética, bueno, este señor está en riesgo, recuerden que otras veces ha pasado algo similar, por lo tanto, quienes se exponen a sanciones, ojo, sanciones, vamos a hacer el equipo tratante. Por lo tanto, acá hay que dejar, entonces son nuevamente tensiones éticas, donde está la perspectiva del riesgo autoagresivo le llaman, o heteroagresivo, riesgo de dañar a la propia comunidad, o la perspectiva del cuidado y resguardo en esas condiciones. ¿Sí? Son aspectos que se dan y que nos invitan a cuestionarnos también cómo operamos frente a dilemas. A quienes, bueno, nuestros estudiantes también se van a enfrentar a esos dilemas. Eso.